Buenos y bendecidos días para cada uno de ustedes. El Cristo en mí saluda y bendice al Cristo en cada uno de ustedes. Y hoy tenemos un mensaje que es un testimonio mío, pero que ese testimonio también puede ser de cada uno de ustedes. Para yo poder terminar mi bachillerato en Administración Comercial en la Intermetro, pues tuve que tomar préstamos de estudiante, porque no hay más nada. Exactamente. Yo tenía 2 hijos, trabajaba en el banco, pues yo fui mamá primero antes que abogada, ¿verdad? Pues había que darle de comida a esos muchachos, pero yo sabía que yo tenía que educarme, también se lo había prometido a mi papá y a mi mamá cuando yo me casé tan jovencita con apenas 18 años. Yo le dije, yo te prometo, papi y mami, que yo voy a terminar el bachillerato. Y le terminé bachillerato y le terminé facultad de Derecho y llegué a Administración Pública también, así que se puede. El que me diga que no se puede es que hay que sacrificar, uno tiene que sacrificar unas cosas en la vida para poder lograr otras. Entonces, posteriormente, cuando termino, decido estudiar en la Facultad de Derecho y imagínense, mamá con 2 hijos, viviendo en Country Club, pues ya ustedes saben que la situación económica es de clase media, yéndose para abajo, ¿verdad? Pues había que seguir endeudándose. Pues yo me crié, yo fui producto de mi formación espiritual, se dio en los primeros 12 años en la Iglesia Católica. Y yo pues siempre, y mi mamá, como ustedes saben que tanto me ayudaron a orar por ella, era bien espiritual y me decía, pues nena, no te apures, coge los préstamos, olvídate y sigue estudiando que ya después Dios proveerá. Eso era lo que mi mamá me decía, ya después Dios proveerá. Ella parece que era de Unity, aunque yo después muchos años fue que entré a Unity, pero ella tiene razón. Dios provee, lo que pasa es que uno tiene que tener fe. Y entonces, pues pensando que si mis hijos, si yo moría, no le iba a dejar esa carga a mis hijos, pues yo firmé como estaba joven, ahora no me quieren firmar los seguros para cuando yo me muera, se salden las cosas, pero en aquel momento, sí, pues si yo moría, pues por lo menos ellos no tenían esa carga, quedaba el préstamo saldo. Ahora no los dan así, ahora es de otra forma, pero por lo menos yo los cogí de esa manera. Y pues si yo no hubiera podido endeudarme de esa forma, no hubiera sido abogada y no hubiera podido terminar mi bachillerato porque para una cosa tenía que terminar la otra, ¿ok? Pues en ese proceso mis padres y mis abuelos paternos, que estaban vivos en aquel momento, pues ellos me ayudaban con su tiempo, su talento y su tesoro. Miren que ellos sin ser de Unity, eran de Unity, porque me ayudaban a cuidar. Yo trabajaba, salía del trabajo, ellos me ayudaban a cuidar a mis hijos, yo llegaba por la noche, chequeaba que hubieran hecho las asignaciones, para después llevarlos por la mañana y así seguir en toda esa rutina. Y con todo eso me gradué. Estudié y revalidé. La tuve que coger 2 veces, pero revalidé, que es lo importante. Y yo dije, pues ya, chévere, estoy lista, ya yo voy a empezar a pagar mis préstamos. Y empecé a trabajar en el municipio de San Juan en la división legal, que si la decana en aquel momento de la Facultad de Derecho no me consigue el trabajo, todavía estuviera esperando trabajo, porque fíjense cómo es la clase. Yo era la hija de Luis Nieves, pero no la hija de Luis Ferré, como me decía mi papá. Y uno era abogada, pero no conseguía trabajo. ¿Por qué? Porque no tenía el background detrás. Porque yo lo que tenía era una carcachita, que con esa carcachita la decana se montaba conmigo en el carro, porque ella me decía, es mejor andar en la carcacha que andar en guagua, porque ya no guiaba. Pero como yo parqueaba la carcacha frente a los bufetes grandes, pues ya todo el mundo sabía de dónde yo venía, que venía de abajo.
De Country Club, por supuesto. Y empecé a ganarme un sueldo bruto, bien bruto en el 93 de $1,200. Bien bruto. Y olvídese, con los descuentos, bendito, apenas me sobraba por quincena $400, con 2 muchachos, ya estaban en colegio, estaban semiadolescentes ya, y pues no podía pagarlo. Y empecé a someter a coger las moratorias, todo lo que me daban para que yo no tuviera que pagarlo o pagar menos, yo lo solicitaba. Y así utilicé todos los mecanismos que me dio el gobierno federal, diferimiento, moratoria, hasta que llegó el bendecido programa Student Income Repayment Plan, que era un plan en el que yo tenía que enviarle todos los años mi planilla de contribución sobre ingresos, y yo pagaba según lo que recibía, gracias a Dios. Muchas veces pagaba 0, otras veces pagaba $100, en las ocasiones que más pagué fueron 300 y pico, que era cuando trabajaba en el CRIMA. Ahí pues pagué un poquito más porque pues como era empleada, y cuando uno pues tiene gastos de negocio, pues los gastos de negocio, aunque uno tenga más ingresos, se deducen. Pero yo feliz, porque no pagaba la verdadera cantidad que se supone que yo pagara. Y todos esos diferimientos y moratorias obviamente generaban intereses, y esos intereses se acumulan y vuelven otra vez y se acumulan. Hasta que de un principal de $35,000, 30 años después, se convirtió en $348,000 si lo terminaba de pagar a los 30 años, que se supone que yo pagara más. Y yo dije, bueno, yo tengo 60, 30 más, diantre, pues vamos a pagarlo, olvídate. Y la última vez que lo revisé fue en abril del año pasado, cuando me dio porque ahí fue que me cambié, porque yo he pasado por cuanta compañía esta hay de préstamos. Great Lakes, Sallie Mae, Daire Loan, y terminé en Nelnet, que esa es la última que está por ahí. Ahí fue que vi los 348,000, y Franklin me mira y me pregunta, ¿pero qué es lo que tú ves? Pues yo estoy mirando cuánto es el total que se supone que yo pague. Y me dijo, ¿y cuánto es? Y lo vio, 348,000, y él hizo como Maceta Jiménez. ¿Cuánto? Y yo le dije, olvídate, mira, yo cerré la computadora, yo le dije, mira, cállate, que eso está en el universo. Eso se va a poder pagar. 348,000. Correcto. Los 35,000. En 30 años, porque yo le seguí cuanto plan había, porque lo que tú no pagas se va convirtiendo en... Claro que es usura, pero es legal porque lo hizo el gobierno federal. Entonces, ahí yo cerré el internet. Yo le dije, mira, yo llevo 30 años pagándolo, si yo me muero eso tiene un seguro en última instancia, y olvídate de los peces de colores, que eso está en el universo y que Dios está a cargo. Porque miren, cuando desde que mis abuelos estaban vivos, mi mamá también y mi papá, todos siempre han orado para que yo pueda saldar ese préstamo de estudiante. Y yo, pues en ese momento yo puse la mano en mi corazón y yo dije, bueno, tú me vas a poner el dinero que yo necesito para saldarlo, porque yo quiero saldarlo, porque tú sabes que yo no puedo, bendito sea Dios, y yo sabía que tenía que pagarlo. ¿Ustedes saben por qué? Porque si yo no tomo esos préstamos, yo no hubiera podido terminar de estudiar mi bachillerato, y yo no me hubiera hecho abogada tampoco. Y eso es una deuda también que yo tengo para el universo, porque de alguna forma yo me formé por eso. Y yo sabía que yo tenía eso en mi corazón. Y en esos momentos en mayo empieza Biden, que si va a dar y que $10,000 a los estudiantes y qué sé yo, y yo pues rápido me metí al internet, busqué en el net y decía, apúntate. Y yo, mire, me apunté. ¿Y qué pasó?
que como eso fue por orden ejecutiva, y bueno, yo dije $10,000 de 348 del globo un pelo. Es mejor 10,000 pesos al lado de acá, menos que yo tenga que pagar, que $10,000 más que yo tenga que pagar. Chévere. Pues entonces, yo solicité y yo dije, pues yo lo voy a poner en Universo, pero da la mala pata que como eso fue por orden ejecutiva, pues el Congreso impugnó esa orden ejecutiva y esos 10,000 pesos se le fueron a todas las esperanzas, a todos, porque eran 10,000 pesos para todos los estudiantes que tenían préstamo de estudiantes. Y yo dije, pues se me fue por el chorro. Y yo dije, pero no, señor, va a proveer, Dios va a proveer y llegará el momento. Y si no, yo me pego por la loto, porque para pegarse hay que jugar, y yo no juego mucho, pero de vez en cuando hay que tirarle, porque para poder cobrar hay que estar en nómina. Y pensando en eso, pues de vez en cuando yo siempre tiro por ahí para poder saldar lo que falte. Pero también para cumplir con la ley de dar y recibir. Yo afirmé a Dios, al universo y a mí misma también, porque uno es el que co-crea con Dios, ¿verdad? Los principios de Unity. Que si yo me pegara, aunque solamente fuera para saldar el préstamo de estudiante, que me diera por lo menos un 1% adicional de los 348,000, por lo menos 3,500 adicionales, que yo los iba a dividir, 2,500 para Carolina, donde me congrego hace más ya de 20 años, y que le iba a enviar a Luz del Este, que ustedes saben que Carolina apoya a Luz del Este, y casi una vez al mes prácticamente yo voy allá también a dar servicio, y a veces también me llama Eli Falga, que salió de aquí, porque Eli es de Carolina, y de vez en cuando me pide algún servicio especial, y yo pues no se lo puedo negar. Y dije, pues le doy 500 a Luz del Este y le doy 500 a Bayamón. Pero eso yo lo puse desde aquel momento de los 348,000 que Franklin dijo, ¿cuánto? Pero que gracias a que eso no lo aprobaron, pues y gracias a las pugnas que hay entre el Congreso y el Ejecutivo, en este caso que es Biden, y el Congreso que es más republicano que demócrata, pues a Biden o a cualquiera de los ayudantes especiales que él tiene, le puso en la mente que ese Income Replacement Basement Plan tenía desde su base en el origen en una ley federal, que ahí no podían decir nada porque esa es la ley federal, que entre los 25 y los 30 años, luego de estar pagando lo que falte de pagar, el Congreso lo puede condonar. Exactamente, o Biden. Porque eso ya está hecho por una ley federal. ¿Y qué pasa? Que bajo este plan, los $348,000 en mayo era con los intereses al terminar los 30 años. Pero como el gobierno federal no paga intereses, no paga los intereses futuros, sino el balance de cancelación del principal al momento, ¿verdad? Pues me llegó un correo electrónico, proyéctalo por aquí. Ajá. Esto yo lo saqué, le di un copy de la carta que me enviaron del correo electrónico, ¿verdad? Que dice, Carmen, esa soy yo, la misma. Forgiveness of your student loan, perdón de sus préstamos de estudiantes. Querida Carmen, ay, qué lindos son. Congratulations. Yo lo leí, yo no lo creía, ¿sabe? La administración Biden-Harris perdonó tus préstamos, esos están negritas, así bien grandes. Es Nelnet, ¿ves? In full. Y yo lo vi, era el proceso porque
el student loan has been in repayment for at least 20 o 25 años. Yo lo tuve casi 30 años. Y los ajustes a su cuenta van a ser a 8/31 del 22. Y me pagaron 144.933,35. Cuando yo leí eso, yo dije, ¿será verdad? ¿Será verdad? Porque como ahora mandan tantas cosas que son de embuste. Pues tú sabes lo que yo hice, como eso yo lo vi, yo cogí y me metí a Nelnet y yo llamé a ellos. Y cuando yo hablo a Nelnet, yo hablando, ¿verdad? En el All American People, oye, pero a mí me enviaron esto. Y ella me dice, congratulations. Your student loan has been paid in full. Y yo, what? Sí, era verdad. Me pagaron los 144,000. Los 144,000, son casi $145,000. Ay, yo no lo podía creer. Yo llamé, me felicitaron. Yo lloré con Franklin porque yo no me atreví a decir nada, yo aguantando, yo será verdad, déjame confirmarlo, porque no le voy a decir a todo el mundo me pagaron y después que fuera un fraude. Pues entonces yo lloré con Franklin y después fui donde mi papá y mi papá se lo dije y lloramos juntos porque él había pedido tanto, porque ese préstamo yo pudiera salir de él. Y yo sé que mami y mis abuelos desde la eternidad también hicieron su parte por allá, estaban ahí. A la nena, bendito sea Dios, había que ayudar a la nena. Y después de 30 años ocurrió el milagro. Y ya no debo ni el principal, ni los intereses, ni nada. Gracias Dios, gracias a ese Padre Celestial. Por eso es que el mensaje de hoy se titula Milagros. ¿Y qué es un milagro? ¿Y qué es un milagro? Pues vamos a ver ahora qué es un milagro, ¿verdad? La Real Academia Española, que es en el próximo, dice que milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales, obvio, y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Y miren, eso lo dice la Real Academia Española. La Real Academia Española. Pero además de eso, como en Unity siempre buscamos el significado metafísico, quiere decir más allá de las cosas como se ven, pues yo fui a la palabra, al diccionario metafísico de Unity en español, la palabra reveladora que está por ahí, y busqué que lo que quiere decir la palabra pues milagro, y mírenla ahí, que dice acto del orden divino. Como dice la Real Academia Española, no hay mucha diferencia, que es superior al orden natural y a las fuerzas humanas. En realidad, los milagros son acontecimientos que ocurren como resultado de la acción de una ley superior y desconocida. Porque desconocida, nosotros conocemos muchas de las leyes espirituales, lo que pasa es que no sabemos cuál de esas leyes es la que operó para que se manifestara el milagro. Si fue una, si fue varias o si fueron todas a la vez. Toda acción verdadera está gobernada por las leyes. Eso me suena a otras cosas también aquí en la tierra. Pero en el plano del espíritu también hay unas leyes espirituales. Y por eso nos referimos a las leyes universales y espirituales. Y nada simplemente sucede. Todo lo que sucede es el resultado de una causa y un efecto. Esa es la ley de causa y efecto. Y nosotros ponemos a correr en el universo con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con nuestro ambiente,
con las cosas buenas que nosotros hacemos, con nuestras oraciones, nuestras afirmaciones, con nuestras negaciones, negando poder negativo, con los pensamientos negativos y con nuestros buenos pensamientos y con nuestras acciones. Tantas cosas buenas, materiales y espirituales, que en algún momento ustedes pueden tener la certeza que se van a materializar. Fíjense lo que yo le decía a Franklin, que Dios me daría para saldar el préstamo y que el universo conspiraría para que se le diera en la forma que fuera. Y que aunque directamente no me pegué en la loto, pues sí me pegué en la loto, porque me pagaron la totalidad de casi $145,000. Y con ello, los intereses que iban a seguir generando si no los pagaba 30 años. Así que verdaderamente fueron los 348,000, porque si yo los hubiera tenido que pagar, hubieran sido los 348,000. Así que eso no es pegarse en la loto. Claro que sí, yo me pegué en la loto. Gracias a Dios, y lo digo una y mil veces, y cada vez que me acuerdo no dejo de dar gracias. Recuerden siempre que la gratitud abre la puerta para nuevas bendiciones. Por eso es tan importante dar gracias por todo. Y hablando sobre milagros, en el libro de Metafísica 2 nos dice que la realidad detrás del milagro es cuando una persona se unifica con Dios. Un poder espiritual trabaja para ella de una manera que es incomprensible para la razón humana. No lo podemos entender, pero trabaja. Y que es superior a nosotros, el poder humano. Explica además que si tenemos un conocimiento más profundo de la ley divina, nos convencemos de que bajo ella todas las cosas son posibles. Si tan solo creemos. Ahí viene la fe también. Tenemos que añadir las cucharitas de fe al café para ponerlo menear para que escoja su sabor, ¿verdad? Y si a la vez ajustamos nuestros pensamientos y nos ponemos positivos, en pensamientos positivos, pensamientos de bien, pensamientos de gratitud, a esos principios, que es el tercer principio de Unity, que son los pensamientos co-creadores con Dios, manifestamos lo que queremos. También nos dice que todo milagro puede o no puede ocurrir de forma rápida. 30 años tardó el mío. Eso depende de nuestro conocimiento de las leyes divinas, de los principios universales que utilizamos, de cómo los movemos, de nuestro convencimiento para esos principios. Y lo que dice mi abuela, que Dios con todo y sin Dios no tenemos nada. Y también de las experiencias que tengamos que vivir sobre eso. Porque hasta que yo no me convencí que yo tenía que dar gracias, porque al principio yo renegaba y yo decía, ay Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué el préstamo? Y cuando yo empecé a bendecir el préstamo y empecé a caer en cuenta de que era necesario para yo estar donde yo estoy y lograr lo que yo logré, entonces cuando yo empecé a cambiar mi forma de pensar sobre esa deuda y empecé a bendecirla, las cosas empezaron a cambiar. Primero me dio más paz y más tranquilidad. Porque cada vez que abría el jacket ese y veía la cantidad, pero me empezó a dar más paz y empecé a confiar más y a tener más fe en que Dios iba a proveer lo que yo necesitaba. ¿Cómo iba a llegar? Pues yo no sé, porque la verdad yo no tenía ni idea
de cómo yo iba a poder pagar ese préstamo. Lo que sí sabía era que tenía que de alguna manera pagarlo, porque esa era la deuda que yo tenía para yo poder ser lo que yo soy ahora mismo. Y eso lo vemos actualmente, tantas personas con mucho dinero y que no se sienten completamente felices, porque el dinero no lo es todo. Uno puede tener el banco lleno, pero uno lo que tiene que tener es su espíritu lleno, porque el banco lleno no te da cosas materiales, pero siempre dentro de ti tú vas a sentir algo de que te falta. Tienes todo lo supuesto material y te faltan muchas cosas. Y cuando nosotros sentimos ese gozo y esa conexión al saber que Dios y yo y Dios y tú son uno, somos uno, como lo vemos, como tú lo llames, sustancia divina, presencia divina. Es ese poder espiritual que trabaja para el milagro de una manera incomprensible para la razón humana y que es superior al poder humano. Pero ¿saben cuál es el mayor milagro más grande en mi vida? Pásale slice. Mi familia. Ese es el milagro más grande de Dios. Mi familia. Mi papito lindo, que tiene 96 años. Mi hijo Mark, que es mi hijo menor, que se dializa. Y aquí lo tenemos en oración y ha estado sostenido y ha podido pasar y ya lleva 1 año y medio y está candidato a trasplante. Y yo estoy en oración que cuando llegue va a llegar el riñón y el páncreas adecuado para que su cuerpo lo pueda amar y lo pueda sostener y no lo rechace. Allí está el pollito, mira pollito allí. Ese es mi pollito. Está el pollito allí, esposito lindo, y ese es mi hijo mayor, que ahora me está ayudando. Ese es mi verdadero tesoro, mi familia. Ese es mi verdadero tesoro. Y para concluir, un milagro es un acto del orden divino, superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Son acontecimientos que ocurren como resultado de una ley superior, espiritual, pero no sabemos cuál de ellas, desconocida. Porque no sabemos cuál de ellas o si todas ellas operaron para que se manifestara el milagro. Toda acción verdadera está gobernada por las leyes. Y nos referimos a las leyes universales y espirituales. Nada simplemente sucede en el universo. Todo lo que sucede es resultado de una causa y puede explicarse bajo la causa de ley y de efecto. Nosotros podemos correr en el universo con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, nuestro ambiente, nuestras buenas acciones, nuestras oraciones. Nosotros ponemos a correr esas leyes, negando con las negaciones, con los pensamientos positivos. Hasta que en algún momento se nos materializa ese milagro, el que sea, porque el milagro que yo necesitaba no es el mismo milagro que a veces cada uno de ustedes necesita, que se manifieste un milagro distinto. Pero para que se manifieste el procedimiento es el mismo. Es el mismo. Y recuerden que la gratitud nos abre la puerta a nuevas bendiciones. Y cuando nos prometemos que si nos pasa algo que queremos, vamos a hacer otra cosa, en agradecimiento, hay que cumplirlo. Un corazón agradecido, porque Dios hizo el milagro de que se saldara mi préstamo de estudiantes y tardó 30 años en materializarse ese milagro. Y yo le prometí a Dios que si me daba un 1% de los 350,000 para bendecir a Unity de Carolina, Luz del Este y a Bayamón,
pues yo lo iba a dar. Pero no me dio los 348,000. Pero, como yo me siento que me pegué en la loto, pues yo fui a mi cuentita de ahorro y tenía los 3,500. Y yo dije, pues, aquí es. De aquí es que yo los voy a sacar. Y no se me movió ni un pelito, ni me dio, ay, que yo voy a... No, al contrario, me puse feliz y dichosa, porque tenía para cumplir con la promesa que yo había hecho. Y le entregué a Unity Educando para la Paz a las manos de Mara $2,500, y cuando se los entregué lloramos juntas por el milagro que se había dado. Y el milagro que en ese momento Unity necesitaba ese dinero para unas cosas que tenía que hacer. Dios siempre provee para todos, y para este ministerio y para cada uno de nosotros. Porque cuando usted le promete al universo que va a dar algo, cúmplalo. Cúmplalo con amor, con agradecimiento de una oración contestada. Y en este momento de dicha cerramos un momentito los ojos para dar gracias, porque la gratitud abre la puerta para tantas bendiciones en nuestra vida. Con solamente decir gracias, una sonrisa de gratitud, una palabra de aliento. Y en esa conexión con Dios, no necesitamos 3 horas, unos momentos, unos instantes, pero acercarnos a ese aposento santo y divino que hay en nosotros, ese aposento alto, para conectarnos con Dios, para dar gracias, porque lo más grande que nosotros tenemos es lo que tenemos a nuestro alrededor, nuestra familia, sea grande o sea pequeña, porque la formación del mundo empieza en la célula de la familia. Y si nosotros estamos por nuestra familia, haremos de ella grandes seres humanos. Y nosotros nos engrandecemos cuando nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos se hacen personas de bien. Y damos gracias a Dios por esos principios universales. Y damos gracias a Dios por todas las bendiciones. Con amor, con agradecimiento y por oración contestada. Y por todo eso te decimos, gracias Dios. Y es así, amén, amén y amén. Dios los cuida y los bendice.